acuarela son unos barquitos en la ría de Navia, en el puerto de Navia. Bueno, en realidad es un astillero. Ya tengo hecho el dibujo, le hice algún cambio. Este edificio tan largo me pareció excesivo, además se perdía con los barcos, entonces lo reduje hasta aquí. Y entonces aumenté un poco el monte de atrás, que va a quedar muy mono, y quité este barco de la izquierda, porque lo que me gustan son estos de colores. Ese blanco no. Voy a usar papel fabriano de 300 gramos de grano fino, paletillas de pelo sintético, unos pinceles también de pelo sintético, una espátula de plástico. El dibujo intentar simplificarlo lo más que podáis, Voy a echar un poco de líquido de enmascarar para reservar algún blanco. Si os sale muy gordo del bote, añadís un poco de agua para que corra mejor. Una gotilla, Usáis un pincel malo o que tengáis medio estropeado, porque se va a estropear. A ver, voy a reservar ahí para las rayitas un palillo de estos de pinchos moru, no son buenos para hacer rayitas. Voy a reservar un poco esto de arriba, esta parte, para poder hacer lo que es el cielo sin preocuparme de tapar los lados. Hasta ahí. Bueno, y ahí el borde, hago solo el borde un poco y luego voy a hacer las rayitas. Y voy a reservar también este barco, el borde de arriba, para tener ahí un blanco bien blanco. Ahí ya me paso un poco. Voy a hacer el reflejo blanco también aquí. Aquí esto. Así. Y esta torreta del barco. Luego cambiaré algún color, porque a mí este barco tan negro no me gusta, igual lo hago de color rojo. Bueno, ahora voy a hacer alguna raya. El pincel lo metéis en agua rápidamente. Esta grúa también la voy a guardar porque la quiero hacer. Esta la voy a hacer blanca. Así. Estas da igual porque son azul oscuro. Y ahora rayitas. A ver qué tal va esto. Voy a hacer aquí un par de rayas. Bueno. Aquí también. Y voy a hacer en lo de los barcos, lo de arriba. Ahí. Esto de aquí.
aquí el reflejo. Y voy a hacer esta, la rayina. Entre un color y otro voy a dejar una rayita blanca, que queda muy bien. Ahí. Y en este borde también. Ya que estamos usando la goma, vamos a sacarle provecho. A ver. Aquí también voy a hacer una barandilla. Reflejo. Esta rayita. Aquí voy a poner otra. Y en este también. El reflejo. Y esta boya roja también la voy a reservar. Bueno, yo creo que ya está bien. Una vez que esté bien seco, nos metemos ya con el cielo. Voy a darle primero un tonín rosa. Lo mismo que hagáis en el cielo, lo hacéis en el agua. Azul celeste. Y una gotina de marrón. Un poco de azul ultramar. Bueno. Agua. Esto también lo mancho, aunque le vaya a dar luego verde. Agua.
Ahora un poco más de azul, azulón, una gota de rojo, carmín. Cielo bastante oscuro. Más de rojo. Azul, un poco de sombra tostada, más azulón, azul celeste. Voy a darle aquí en el mar, lo de cerca, bastante más azul, así, que se noten un poco las pinceladas, para que parezca agua, que vibre un poco el agua. Voy a darle un poco marrón aquí en el dique este. Reflejo. Marrón, pero agua. Y ahora voy a hacer este monte de lejos. Los mismos tonos, más o menos, un poquitín más oscuro del cielo. Azul. Un poco más rojo. A ver. Oscuro. Agua, un poco de rojo, azul celeste, un poco de agua, aquí igual. Ahora voy a hacer el monte de más cerca, ahí ya le meto un poco de verde. Rojo. Amarillo y verde. Apagado, ocre. Voy a darle un poco de tono. Luego le meto un poco de contraste. Así hasta aquí. El reflejo, que no se os olvide. Así. Bueno, ahora más oscuro.
azulón y un poco de amarillo. Darlo un poco más oscuro, es decir, aquí como unos árboles, y delante un poco más verde, aquí. Aquí azul. Y un poco de rojo. Un poco de azul en el, para apagar este dique que está muy fuerte. Así, más o menos. Meter un poco la espátula aquí. Así. Bueno, eso ya no lo toco. Ahora voy a empezar a hacer estos edificios que están en segundo término. No lo voy a dejar así tan blanco, lo voy a dar un poco más, un tono así un poco más tostadín. Esto que está detrás, pues más gris. Así. Aquí voy a dar un color así como de óxido a esta especie de hierros que hay aquí. Y aquí este edificio tejado este rojo. Ay. Estas casetas grises azuladas, voy a darle un fondo primero.
Así. Aquí un poco de color arena también, un tono gris distinto. Vamos a darle un poco de azulón y marrón y agua. Así de momento. El suelo tono clarito, así. Ahora el dique marrón, un poco de azulón, más azul. Verde en estos contenedores, y el reflejo aquí, aquí es un poco de verde, el rojo ahí. Un poco de azul. Falta el techo de la nave esta. Vamos a darle un azul, un gris azulado. Un poco de azulón.
Bueno, ahora me voy a meter con los barcos. Este es bastante azul lo de arriba. Voy a dar así más azulín, que a mí tan negro no me gusta. Y este azul celeste, así clarito, luego lo oscurecemos por la parte de la sombra. Lo mismo que hacemos en el barco lo reflejamos en el agua, ¿eh? Y este lo voy a hacer rojo, que a mí negro no me mola. Este va a ser rojo. Vamos a echar un poco de rojo. No se puede, porque tengo la goma. Hasta que no quitemos la goma de reserva. Ahora voy a hacer la línea de flotación, que siempre es muy oscurona, casi negra. A ver, primero esta. Esta es roja. Y esta también. Bueno, pues voy a hacer esta nada más. Bueno.
y este. Este lo hago un poco más apagadito porque está más lejos. Damos más oscuro aquí en las piedras del dique de forma irregular para que parezca piedra. Azulón y sombra tostada. Aquí un poco de sombra en el alero de este edificio. Vaya. Aquí en estos cubos, por la izquierda, porque la luz viene de la derecha. Así. Esta nave azul, un poco el alero. Aquí también más oscuro. Hay un poco el reflejo, me falta aquí. Aquí el oscuro y este cubo así.
echar un poco más de rojo. Bueno, ahora hay que secarlo bien. Quitamos la goma. Este lleva amarillo aquí. Y en este borde. Así. Aquí un tono naranja, así, aquí otra rayita, voy a ponerle aquí esto. Rojo. Aquí en este borde.
Voy a hacer estas grúas azules. Primero voy a meterle una sombrina a esta, no quede tan blanco todo. Esta azul celeste, un poco de azulón, y esta el azul un poco más intenso porque está más en primer término. Tengo sombra aquí, dar un poco de volumen a esto. Por la parte de la izquierda y dejamos blanco a la derecha. Y por debajo un poco oscuro también. Y el reflejo lo mismo, pero desdibujado, claro. A ver, de lejos más o menos lo mismo. Bueno, ahora vamos a darle sombra a la parte de la izquierda de las casetas del barco, de la parte de arriba. Azul celeste, mucha agua. Así. Aquí.
Aquí lo mismo. La sombra. Ahora vamos a dar sombra en el casco de los barcos. Aquí, sombra. Un poquito más, un poco más oscura. Azul celeste, azulón, un poco de carmín. Y el rojo le damos un azulón con un poco de carmín. Algo así. Ah, falta este. Aquí añadimos un poco de azul celeste y azulón. Bueno, ahora vamos a hacer las ventanitas de los camarotes, del barco de la parte de arriba. Más oscuro. Más oscuro.
Mancha de este blanco un poco. Un poco de blanco para retocar aquí un par de cosas. Estos palos de aquí que quiero que se vean un poco más. Vengo aquí así. Y esta raya, vamos a marcar un poquitín más la raya esta. Y lo filmamos.